Encontramos con un profesor del magisterio. Para que usted nos comente, profesor, bueno, ya prácticamente ya están trabajando, pero a nosotros nos llama poderosamente la atención por qué realmente pues el ensañamiento con el magisterio, por qué no con otros sectores, por ejemplo, que están en reclamaciones. ¿Qué nos tendría que comentar al respecto, profesor? Bueno, buenos días a cada uno de los televidentes y radioescuchas también. Estamos observando de que no hay un principio de equidad ni de igualdad de trato al sector público. Al magisterio se le viene descontando cuando paramos o cuando hacemos huelga. Sin embargo, por ejemplo, a los trabajadores del Poder Judicial que en este momento están haciendo su paro, nunca se les descuenta o nunca se sabe que recuperan, en qué momento recuperan ellos. Entonces hay un perjuicio hacia la población de no atender los casos, de no emitir sentencias en forma oportuna y no se les descuenta. Sin embargo, al magisterio sí se les descuenta. Lo otro, muy independientemente de ello, lo otro, ¿por qué la evaluación solamente al magisterio? ¿Por qué no se evalúa a los policías? ¿Por qué no se evalúa a los trabajadores del Poder Judicial? ¿Por qué no se evalúa a los trabajadores del Salud? ¿Por qué no se evalúa, en otras palabras, a todos? Ahora, ¿quiénes ganan más? Los que no asisten ni siquiera a las universidades 5 años, por ejemplo, los policías no asisten 5 años a la universidad y ganan más que un profesor. Entonces, esto debe haber una homologación de sueldos y de evaluaciones en el sector público. Entonces, eso se debe tener en cuenta la sociedad también. No es que el magisterio se niegue a las evaluaciones, sino que las evaluaciones deben darse hacia todos los trabajadores que pertenecemos al sector público. Bueno, frente a esta situación, nos hemos enterado que oficialmente que la ministra no tiene título, sería pues bachiller. Entonces debiera dar, no hablemos ejemplos, sino buen testimonio también a los profesores. ¿No cree? Debe comenzar por la cabeza, debe comenzar por casa, ¿no le parece? Bueno, para empezar, un profesor, para que se le contrate, un profesor tiene que cumplir 2 requisitos: haber aprobado un examen y, segundo, tener título profesional. La ministra no tiene título profesional, o sea, la ministra no está en capacidad ni siquiera para ser profesora contratada, ojo, en una institución educativa. Entonces, a los profesores sí nos exigen título, evaluación. Para ser ministro de Educación hay que ser un poco más analfabeto. Eso es injusto, inconcebible y vergonzoso para un Estado como es el Perú. ¿Qué espera usted de la interpelación, de la invitación que se le ha hecho al Congreso a la ministra? Bueno, lo que se espera es que se la saquen de una vez y que el presidente de la República ponga a un profesional con experiencia en el sector de educación que solucione los problemas, que tenga capacidad de diálogo para que pueda solucionar los problemas. Porque ella, la ministra, se está escondiendo justamente porque no tiene la capacidad de diálogo hacia el magisterio peruano. O sea, no puede hablar, no tiene nada en el cerebro, si no tiene título, o sea, no ha sustentado su título. Como no ha sustentado, no maneja investigación educativa. Entonces no tiene capacidad. Eso es, no tiene capacidad ni tiene requisitos para estar en el cargo. Por no tener requisitos para estar en ese cargo, debe ser interpelada independientemente de todas las demás irregularidades. ¿Y solamente usted cree que debiera ser interpelada solamente la ministra de Educación? ¿Por qué también el ministro de Interior? ¿Por qué también la ministra de Salud? ¿Por qué el mismo también Premier? Por la incapacidad, porque no han tenido la manera pues cómo solucionar, han esperado que explote, como dice, la bomba y que los estudiantes salgan perjudicados, y recién, cerca de 2 meses recién, bueno, porque los profesores han levantado la medida, pero no hay una oficina de conflictos sociales. ¿No cree usted que debieran desaparecer y nombrar a gente nueva? Porque no tienen la capacidad para hacer esta situación de solución de estos conflictos, ¿no le parece? Es que justamente en todo el sector público está indirectamente mal regulado todas las normas. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, para el sector público a unos requisitos, a otros requisitos. Por ejemplo, para trabajar en una UGEL se necesita tener entrevista personal, que es el subjetivo para que ingrese. O sea, yo como profesional no puedo participar en una evaluación de una UGEL porque soy director o soy profesor. Entonces, las reglas de juego no están bien dadas. Lo otro, para ser congresista hay que ser analfabeto. Para ser ministro hay que ser analfabeto.
Y eso es el producto de Basombrío, por ejemplo, que por su falta de experiencia y de profesionalismo en el sector está hablando y justificando de que hay profesores terroristas, que el Momadet, que no sé qué. Pero si hay terroristas, ¿por qué no los tomaron ni nada? Si hay pruebas, con pruebas. Además, a la población quiero indicar, el suscrito como abogado y como subdirector de una institución educativa, lo siguiente: que el hecho que haya sido un terrorista, como por ejemplo el ex primer ministro, ¿no?, que fue terrorista y que Toledo lo absolvió del cargo y se convirtió en el primer ministro, ¿sí? Ya la población se debe dar cuenta quién. Entonces, ¿por qué? Porque justamente todo condenado tiene derecho a la reinserción en la sociedad. Entonces, si hay un profesor que ha sido condenado por terrorista, pero ya cumplió esa condena, tiene que volver a desempeñarse en el cargo, pues. Claro. Entonces tiene que respetarse ese Estado de Derecho. Acá no hay que el profesor, porque está sentenciado de terrorista, ya no va a trabajar o no debe trabajar. Momentito, ya cumplió su sentencia, tiene que reinsertarse a la sociedad. ¿Dónde lo establece? La Constitución Política del Perú. Eso es democracia, ¿no? Pues. Entonces, ese señor Basombrío está perdido, está hablando cosas incoherentes que confunde solamente a la sociedad y a la población en general, que desconocen lo que estoy hablando. Claro. Agradecemos muy de veras, profesor, vamos a estar atentos pues a lo que pueda pasar los próximos días en el sector magisterial, y realmente es una pena, es una lástima pues la calidad de estos ministros. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bueno.